sabes cuántos años está cumpliendo el Vive Latino? 18, ya es mayor. Su mayoría de edad, exactamente. Y ahora le vamos a preguntar también, las señoritas tienen su lado oscuro, porque a los 18 años uno hace de todo. ¿Qué fue lo que hiciste a tus 18 años de lo que te arrepientes? Casarme. No sé. ¿Qué piensas hacer luego de que cumplas 18 años? Y por mi delector, dices. No. Por mi delector. Después, seguir viniendo al Vive Latino. ¿Sí sabes cuántos años está cumpliendo el Vive Latino? 18. ¿Ok? A los 18, ¿qué fue la cosa que puedes decir? Ya me urgía para tener los 18 hacer esto. Yo creo que manejar un carro chido, ¿no? ¿Qué hicieron a los 18? Lo primero que hicieron. Ay, me puse una borrachera. Ok. Por acá, a ver, los 18, ¿qué fue lo que hiciste? Que de plano, ahora vamos a preguntar, de lo cual te sientes ahora sí que grande. Y realmente te llena de orgullo. Me fui al MP por pegarle a un tipo. ¿Sí saben cuánto está cumpliendo el Vive Latino? 18, la mayoría de edad. Exactamente. Y a eso viene nuestra pregunta. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando cumplieron 18 años? Que digas tú, wow, me siento orgullosa de haber hecho esto. No, pues. Terminé en mi escuela. Sí saben cuántos años está cumpliendo el Vive Latino, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos? 15. 18, papi. Cuando ustedes cumplieron la mayoría de edad, ¿qué fue lo más loco que han hecho? Ya cuando cumplieron los 18, que querían ya crecer. Yo me aventé a irme de ride para ver a mi equipo. La neta, me aventé a irme de ride. ¿Y tú? Yo me subí al Kilauea, es lo más que he hecho. ¿Cómo estamos, amigos de Rueda 21? Pues el día de hoy nos encontramos en uno de los festivales iberoamericanos más importantes de cultura musical, y es el Vive Latino 2017 desde el Foro Sol. Y bueno, ¿qué les puedo decir? 2 días de gran variedad de música. Va a estar Bronco, van a estar los fabulosos Cadillacs, los Caligaris, Kinky y una infinidad de artistas que van a poner a bailar a toda la banda. Y bueno, este año el Vive Latino ofrece una nueva atracción para aquellos que vienen con sus chavos, que tenemos un parque recreativo para los chavitos, donde no va a ser guardería, sino van a poder acompañar a sus morros y estar cotorreando con ellos. Hay área de juegos, hay área de ¿cómo se llama? De comida, hay área de también para hidratarse, y bueno, una infinidad de cosas que vamos a poder encontrar ahí. Pero bueno, no les platico más y acompáñenme a vivir este Vive Latino 2017. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ahora sí estamos ya aquí adentro de este gran festival iberoamericano de cultura musical más importante aquí en el Distrito Federal, y es el Vive Latino 2017, y estamos con Rafa Salinas, parte importante del equipo de prensa de este gran evento. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Chox? Muy bien, muchas gracias. Aquí, qué bueno que vinieron a esta 18ª edición del festival. Efectivamente, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y ahora sí, platícanos, está cumpliendo el Vive Latino su mayoría de edad, 18 años, ahora sí que llevando una gran cultura musical a toda la gente que asiste aquí. Pero ¿qué vamos a encontrar en este 18 aniversario? Mira, bien lo dices, mi Chox, el festival llega a su mayoría de edad, 18 años, se dicen fácil, pero para llegar a esto está complicado, es un camino de altibajos, pero bueno, el festival ya está aquí, es para todos, es un festival incluyente, un festival con identidad que ya se ha hecho año con año, bueno, que en 2 ocasiones no se hizo, que fue en el 99, claro, y en el 2002 por circunstancias ahí ajenas, sí, exactamente, pero bueno, el festival ha venido corriendo y girando aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Y bueno, pues este año pues la gente puede venir a disfrutar de bastantes bandas, claro, de todos los géneros, porque es lo que te digo, que ya es incluyente. Podemos encontrar desde un Bronco hasta una Sonora Santanera, claro, hasta un Prophet of Rage,
unos fabulosos Cadillacs, un neón, ¿no?, que se junta para este festival, y en fin, una gama de colorido musicalmente hablando, hay para todos los gustos, para chicos y grandes, ¿no? Claro, efectivamente. Aparte también vamos a encontrar zona de food trucks, vamos a encontrar también, por primera vez se monta un área recreativa para los chamacos. Exactamente, aparte de los food trucks, está la zona, bueno, la gente puede encontrar una buena cantidad y comida gourmet, digámoslo así, pero bueno, se pueden dar ahí abasto, pueden comer lo que quieran ellos. Y de lo que hablas de la zona del parque, que es la primera vez que se mete, que se incluye en esta edición del Vive Latino, es un lugar específicamente para los niños. Y ahora sí que los niños, digamos que son los que vienen y van a empujar el festival, las nuevas generaciones que vienen acompañando al papá, al tío, al hermano, pero está padre que tengan su propio espacio donde tienen juegos, tienen actividades, manualidades, ondas del Guitar Hero, todo eso, y van, lo padre ahí también es que van artistas del festival a esa área a convivir con los chamacos. Esto está increíble, o sea, no es una guardería que llegan y que los dejan los papás y los papás, no, o sea, es para los niños. Pueden entrar los papás con los niños y estar con ellos haciendo todas estas manualidades, conviviendo con los artistas, y también es importante, tienen servicios para niños, baños, agua, todo, o sea, todo ahí lo encuentran para los chavitos. Oye, pues no cabe duda que el Vive Latino siempre cada año nos sorprende con cosas nuevas, y bueno, este año no va a ser la excepción, cumpliendo su 18º aniversario, y bueno, ¿qué podemos decir? Las bandas que van a estar hoy en este cartel, pues son de nivel. Ahora sí que estuvimos haciendo sondeo y nos decían que realmente, ahora sí, las bandas que realmente esperaban llegaron por fin. Pues sí, ahora sí que hay para, te digo, para todos los gustos, para todos los sabores, para chicos y grandes, te digo, encontramos desde, no sé, unos Caligaris al ratito, están los Cadillacs, está Jarabe de Palo, que guay, es ver importante parte fundamental del rock iberoamericano, ¿no? Claro. Ver a Paul Dones y Jarabe de Palo está padrísimo. Están los Prophets of Rage, que también es ahí una mezcla entre lo que es Cypress Hill y Public Enemy, claro, con lo que queda, bueno, los tres bases importantes de lo que en su momento fueron los Rage Against the Machine. Vaya, qué mejor verlos aquí, ¿no? O sea, de verdad, hay una gama importante de bandas, está la Carpa Intolerante, donde la gente puede encontrar bandas emergentes. Claro. También ya bandas consolidadas, o ahí mismo va a estar Neón, que tiene años que no se presenta Neón, o sea, más creo, si no me lo recuerdo, más de 20 años que Neón no toca. Y la verdad la gente está fascinada viendo también ahí la cuestión de los estandoperos, se ríen, se relajan, van un ratito y se la pasan bomba, después se van a ver a la banda que quieren. Claro. Y también está la Carpa Ambulante, donde están documentales muy importantes sobre música, y que también pues, la gente puede ir ahí un parcito de horas a ver su documental y pues relajarse, ¿no? Echarse la chelita y estar ahí, agarrar fuerza para el siguiente escenario, ir y bailar, ¿no? Rafa, pues muchísimas gracias por esta entrevista, y nosotros seguimos aquí desde el Vive Latino 18 aniversario 2017. ¡Vámonos! Amigos, pues ¿quién creen que está aquí al lado? ¡Resorte! El queso llevó el charal, carnal. Tú tienes muy buenas anécdotas del Vive Latino, ¿no? Tengo varias, sí. Algunas que se pueden contar y otras que no. La que se puede contar, ¿qué te acuerdas de ese primer Vive Latino? El primero, patente, porque además fuimos la primera banda que tocó. Abrimos ese Vive Latino en el escenario B, en el escenario 2. Esto era una apuesta, no se sabía hacia dónde iba. Era under, aunque no lo puedan creer, era una cuestión under. Estaba uno afuera, en la curvita, y el otro... Aquí en medio, yo creo que fue este mismo. ¿Pero qué fue en el 98? ¿Fue el primero? El primero, sí fue el primero. Era giratorio el primero. Era giratorio el de aquí. Y ahora sí, prácticamente 20 años después ya todavía hay conciertos y festivales. Por supuesto, y que haya mucho más, porque ahorita es que cumple la mayoría de edad este festival. Pues felicidades, carnales. Y además, díganos qué va a ser Resorte próximamente. Bueno, pues hoy vamos a echar unas rolas ahí con unos invitados. Un palomazo especial. Un palomazo sorpresa. Y pues hay Resorte para rato, siempre estamos como por aquí, por allá, a veces más activos y menos, pero pues estamos contentos haciendo música juntos, y pausado también, tampoco tenemos más prisa, como que la cosa, el tiempo nos va alcanzando. Bien, tus canales. Felicidades. Un abrazo. Gracias, Chavita. Bonito, gustazo verlos. Como siempre. Yo no sabía
¿Realmente saben ustedes cuánto está cumpliendo el Vive Latino? ¿Cuántos años? No, no sé. Como entre 17 y 18. 18, efectivamente. Y bueno, ahora vamos a preguntar, ¿qué ha sido lo más loco que han hecho al cumplir la mayoría de edad? No, he sido una persona bastante coherente. ¡Qué falsa se vio! Y hasta le hacía. No, la verdad es que yo siempre muy bien. Muy recatada. Algo de lo que se sientan orgullosos cuando cumplieron su mayoría de edad. Que siempre he sido una ciudadana responsable, he votado, he llevado mi vida. Qué flojera me da tu vida eso. Ay, no, una buena madre, puedes decir algo. Oye, una buena ciudadana. Soy una madre chévere, traigo a mi hijo al Vive, le enseño buena música. Creo que estoy haciendo un buen ciudadano del... Lo vas a hacer igual que el papá si lo sigues trayendo al Vive. ¿Y tú, carnalito? Una buena acción, no sé. Es que no sé cumplir los 18, es más que nada día con día ayudar a la gente que más necesita, ¿no? Discapacidad visual, discapacidad motriz, de todo, ¿no? Pues vamos a tocar con Marky Ramón, es lo único que podemos decir. Sí, la verdad es que Vulgar Dulce Hogar nos ha abierto puertas y pues hemos, inclusive nosotros echado más otros géneros que la verdad ni siquiera pensamos que íbamos a lograr, hacer cosas más rockeronas. Exactamente, pues de los primeros 12 EPs a este último ya disco completo, creemos que dimos como más de nosotros y al final el resultado pues es lo que nos gustó cabrón y lo que importa. El Vive Latino es increíble, la verdad que es maravilloso, genial, es un honor poder estar acá a cada momento disfrutando de ver bandas, caminando, tocando, palomeando, como sea. Yo modestamente tengo el orgullo, sin petulancias, de poder decir que he tocado en todos los escenarios del Vive Latino. No solo he cerrado el Vive Latino, como hoy me toca el honor de hacerlo, sino que he abierto Vives Latinos con mi proyecto solista, he tocado palomazos con los Liquids, he tocado palomazos con el Instituto Mexicano de Sonido, hoy con los chicos de Molotov, y bueno, y un montón de cosas, por suerte. ¡Saludos a los pinches borrachos! Un abrazo para Marky Ramón, la batería. No siempre sale bien. Hay músicos con los que amarras, hay músicos con los que no. Pero ya tuve un par de experiencias buenas, esa estuvo muy... Hay nada más con Don Ramón, con Don Marky Ramón, perdón. Sí, muy chida. Con los de Nalgas, pues carnales siempre. Maestro Arau, Flavio de los Cadillacs también, buen brother. Pues era la idea, la idea principal era descansar después de 150 shows casi que hicimos el año pasado. Salen otras chances de abrir otros espacios, pues ahí vamos, a festejar el 20 aniversario del Donde Jugarán las Niñas. Es como un buen escaparate, no dejas de venir a rifarte, nunca tienes nada asegurado y menos en el Vive Latino, entonces siempre es bueno. Esta vez no dio tiempo de que estuviéramos acá, pero pues al aniversario seguro le pegamos. Y bueno, banda, ya está cayendo aquí la noche en este Foro Sol donde se está viviendo el Vive Latino 2017 y ahora estamos viendo cómo la gente ya se empieza a trasladar a otros escenarios y mientras ellos se trasladan para ver las demás bandas que van a estar engalanando este festival, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Vámonos!